Muy buenas tardes, noches para algunos. Estamos saludándole aquí desde nuestro curso, El Gran Conflicto. Estamos en este 2021 deseosos de compartir con ustedes todas estas lecciones que tienen que ver con el estudio de las escrituras y de algunas profecías que vamos a ir estudiando a través de las semanas y los meses que las pasemos juntos aquí estudiando en este pequeño grupo digital. Recuerde que este es un estudio preparado para pequeños grupos de personas que puedan juntarse, estudiar, hacer preguntas, juntos leer, entre ustedes ir aprendiendo e ir conociendo más acerca de las Sagradas Escrituras, de las profecías y especialmente de este curso que tiene que ver con el gran conflicto entre el bien y el mal, cómo comenzó, por qué estamos aquí involucrados, cuál es el final de este plan de salvación que el Señor ha hecho para librarnos de este gran conflicto. Así que vamos a iniciar hoy con la lección número 2. Recuerden que vamos a estar los lunes a las 7:30 de la noche y van a poder conectarse allí, como dice en la pantalla, a través del canal de YouTube en la Iglesia Adventista Hispana de New Brunswick. Así que allí vamos a estar y aquí ustedes pueden ir mirando la cantidad de lecciones que vamos a tener. Las primeras 11 que aparecen allí es una gran cantidad de conocimiento que usted puede adquirir al juntos ir repasando estas lecciones. Y también entonces estudiaremos hasta la lección número 22, que son profecías y estudios profundos para que todos nosotros aprovechemos este año de conocer más a nuestro Dios. Así que vamos a iniciar la lección número 2 con una corta oración. Oremos. Señor Dios que estás en los cielos, vamos a abrir las Sagradas Escrituras, repasar algunos textos bíblicos que nos ayudarán a conocer sobre la lección de hoy que tiene que ver con el inicio del gran conflicto. Ayúdanos, danos sabiduría y contamos con tu compañía. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mi querido amigo, vamos directamente a la lección de hoy que se titula El inicio del gran conflicto. Y vamos a irnos de una vez a la pregunta número 1. Dice, ¿en quién de los ángeles se originó este conflicto, este mal que vino a traer tragedia y miseria a la humanidad? Entonces la Biblia nos menciona que el mal comenzó en un ser, en un ángel. ¿Cómo comenzó y en quién se originó esta maldad? Entonces vamos a leer el texto bíblico que aparece allí en la pantalla de ustedes, Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 17. Vamos a leer juntos lo que dice allí. El versículo 14 dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Este primer versículo menciona que el Señor le está hablando y está haciendo referencia de manera histórica a un rey en el Antiguo Testamento, pero también de manera profética le está hablando al enemigo, quien ocupó un cargo que dice allí este texto de querubín. Era un ángel que estaba allí en la presencia de Dios cerca del trono, tenía un lugar privilegiado, por eso se le llama querubín. Y el versículo 14, volvamos a leerlo, dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, o sea, en el cielo. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Pero leamos el que sigue a continuación, que es el versículo 15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Miren allí
lo que dice la Escritura, que era una persona perfecta hasta el momento en que se halló en ese ángel, se halló la maldad. Así que estamos mirando que comienza la maldad en un querubín, una persona que tenía un lugar privilegiado, vivía con Dios, y dice allí el texto, en un momento comenzó a surgir la maldad en este ser celestial. Dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras del fuego, oh querubín protector. Y termina el versículo 17 diciendo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Así es, mi querido amigo. Entonces, estamos mirando que había un ser celestial cerca de nuestro Dios, cerca del trono de Dios, llamado querubín protector. Y este ángel que tenía un lugar privilegiado, dice el Señor, que estaba él engendrando la maldad en su corazón. Y entonces la respuesta a esta primera pregunta, ¿en quién de los ángeles se originó el mal? Entonces podemos juntos responder aquí esta pregunta en un ángel con privilegios que en el libro de Ezequiel se le llama querubín. Así es. Vámonos entonces con la pregunta número 2 para que vayamos avanzando. Dice, ¿cuál fue la mayor pretensión de este ángel? ¿En qué consistió parte de la trama de maldad que estaba organizando este ser celestial y que dejó que tomara posesión en su corazón y entonces tomara la posición de ser enemigo de Dios? Vamos a ver entonces qué dice la respuesta a esta pregunta en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14. Dice el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Que es conocido para muchos de nosotros Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas, dice allí, a las naciones. Pero si ustedes leen conmigo el versículo 13, sigue mencionando las características para nosotros responder a esta pregunta. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados, dice allí, del norte. Y el verso 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que ustedes miraron ya rápidamente la respuesta que puse hace unos segundos, que él pretendió ser igual a Dios. Si ustedes notan en este último versículo, el versículo 14, que dice el enemigo de Dios, el ángel, que dice que deseaba ser semejante al Altísimo. Así que su error, dentro de muchos que estaba cometiendo, su error más grande fue querer ser como Dios. Pero Dios es Dios. El mismo libro de Isaías dice que no hay Dios fuera de él, que él no conoce ninguno. Nosotros creemos en un solo Dios y ninguna persona ni ningún ser celestial puede osar a querer ser igual a Dios. Puede pretender ser igual a Dios. Aunque lo quiera, aunque lo desea, aunque lo intente, nadie podrá ser igual a Dios porque Dios es Dios y Dios no conoce ningún otro, dice él en su propia palabra. Así es, mi querido amigo. Entonces vamos a mirar la respuesta que tiene que ver con esta pregunta donde dice, ¿cuál fue la mayor pretensión de este ángel? Entonces allí está la respuesta. Pretendió ser igual a Dios.
Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuántos de los ángeles indujo Lucifer a rebelarse contra Dios? ¿Cuántos de los ángeles indujo Dios para rebelarse contra Dios? Entonces esta respuesta la encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3, 4 y 9. Mira lo que dice el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas, dice allí, tenía 7 diademas. Y dice el versículo número 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, a la cual engaña el mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí ustedes notan que hay una expresión hacia el enemigo Lucifer, el diablo, que se le llama el dragón. Y dice la escritura ahí en el versículo 4 del capítulo 12 que él arrojó, o sea, se llevó la tercera parte de los ángeles. Dice allí el versículo, si ustedes notan el versículo número 4, dice su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, haciendo referencia a los ángeles que él indujo a rebelarse contra Dios, que él engañó, así como lo vamos a ver más adelante, porque una de sus estrategias es engañar. Así que veamos la respuesta a esta pregunta de Apocalipsis capítulo 12. Ahí en el versículo 3, 4 y 9 estábamos leyendo, y ahora podemos mirar la respuesta. Dice entonces que el ángel Lucifer, en quien se halló la maldad, se convirtió en el enemigo de Dios, se rebeló contra Dios, indujo a la tercera parte de los ángeles del cielo, también los arrastró con él. Mira hasta dónde lleva este ángel, el enemigo de Dios, el Satanás llamado en la Biblia, el diablo, que no solamente se conformó con él hacer la maldad, sino que incitó a otros también a hacer la maldad, a otros seres celestiales. Y dice la escritura que él descendió aquí al cielo con otros ángeles, dice ahí el texto que habíamos leído en Apocalipsis 12. Y así que en respuesta a esta pregunta número 3, ya estamos mirando que a la tercera parte de los ángeles del cielo, que son muchísimos, muchísimos ángeles que arrastró para rebelarse contra Dios. Vámonos con la pregunta número 4. ¿Quiénes protagonizaron el gran conflicto cósmico? ¿Quiénes estaban envueltos en este gran conflicto que estaba sucediendo en el cielo? Una rebeldía. Entonces, Apocalipsis 12, 7 al 9, Apocalipsis 12 y Lucas también, el evangelista, el evangelio de Lucas, nos trae respuesta a esta pregunta donde nos dice quiénes estaban protagonizando este conflicto. Vamos a leer Apocalipsis 12, 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea que estamos mirando allí que hubo una batalla en el cielo donde menciona el versículo 7, está presente Miguel. Miguel en las Sagradas Escrituras tiene referencia a nuestro Señor Jesucristo. Es la batalla entre Jesús y su enemigo, el diablo, o el diablo que se hizo enemigo de Dios, luchando en el cielo, de acuerdo a Apocalipsis 12, 7. Dice, luchaban aquí contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Si vemos el versículo número 8 de Apocalipsis 12, dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice Lucas 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, haciendo referencia a lo que estaba hablando aquí, Apocalipsis 12, 7 al 9. Así es, dice entonces que hubo una batalla allá en el cielo entre Miguel, refiriéndose a Jesús, y entre Satanás, los ángeles de Satanás luchando contra Jesús, Jesús con su ejército poderoso, dice allí, que desterraron al enemigo de Dios, a Satanás, fue desterrado. Así que, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta número 4? Dice, ¿quiénes protagonizaron el gran conflicto? Jesús y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Allí estaban envueltos. Vamos con la pregunta número 5. ¿Cuál será el fin de Satanás y sus ángeles? Damos gloria a Dios, porque la maldad tendrá su fin. No se puede tener el pecado y la maldad para siempre. El Señor ha puesto un límite y eso tiene que ver con la pregunta que estamos analizando, la pregunta número 5. ¿Cuál será el fin de Satanás y sus ángeles? Encontramos dos textos para leerlos y conseguir la respuesta. Ezequiel 28, 17, 19, que ya hemos leído también en las láminas anteriores, y Apocalipsis 29, 10 y 14. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 28, 17. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Eso dice el versículo 17 de Ezequiel 28. Ya está hablando de que se va a enviar al enemigo, lo van a derrotar, lo van a arrojar por tierra. Y dice el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste el santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió. Ahí estamos encontrando varios aspectos que tienen que ver con esta respuesta. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos que te miran. Y el versículo 19 dice, vamos a mirarlo, y todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, dice la Biblia, y para siempre dejarás de ser. Mira lo tajante, directo que es nuestro Dios contra el enemigo, donde dice que va a ser arrojado, va a ser tirado a la tierra y va a ser consumido por el fuego. Y el texto dice que para siempre, dice, va a dejar de ser. No existirá más. Así que es parte del final que le espera al enemigo de Dios. Y ustedes notan que teníamos otro texto para leerlo, que nos hace referencia más o menos a lo mismo en Apocalipsis 20, 9, 10 y 14. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió, hablando del final que les espera a todos aquellos que se rebelaron desde el cielo contra Dios. Vamos a ver lo que dice allí el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego, dice, en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero noten lo que dice el verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados de ese lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Quiere decir que la palabra de Dios es clara. O sea, va a ser destruido el diablo y sus ángeles. Dice que van a ser consumidos por el fuego y dejarán de existir, dejarán de ser. Y Apocalipsis complementa esta enseñanza diciendo que ellos van a morir en la segunda muerte, que es otro estudio que tendremos que tener en algún momento. Dice que en esta segunda muerte, de acuerdo a la profecía, incluye
al enemigo y sus ángeles, porque en esta segunda muerte los que mueren jamás van a volver a existir, desaparecerán para siempre. Ese es el final que le espera al que se rebeló contra Dios y ha hecho tanto daño en esta tierra. Por eso la respuesta es: serán consumidos por el fuego y dejarán de ser. Vamos de una vez con la pregunta número 6. ¿Cómo llegó el conflicto a la tierra? Hasta ahora estábamos mirando que todo esto comenzó en el cielo. Un ángel, Lucifer, el querubín, se rebeló contra Dios, dejó que la maldad creciera en su corazón. Quiso ser como Dios, orgulloso, tratando de ser lo que no es. Y entonces llegó la maldad en él, se rebeló, no solamente él, sino engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Hubo una gran batalla en el cielo, en fin, fue arrojado, no pudo estar más allá en el cielo. Y noten que él entonces hizo un plan y maquinó y miró que habían seres humanos creándose en esta tierra, que Dios había venido a tener un plan de creación en este lugar, y entonces el diablo hizo planes. Ustedes van a mirar en esta pregunta donde dice cómo llegó ese conflicto a la tierra. Génesis 2, 16, 17, vamos a leerlo. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Fue una orden que Dios le dio a Adán y a Eva: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, dice allí, morirás. Pero noten que Génesis 3, 1, 24 menciona cómo aparece el enemigo para dañar esta orden que Dios había dado como señal de obediencia. Adán y Eva tenían miles de árboles para comer, miles de frutas, miles de plantas. Así que el Señor solamente dijo: quiero poner una señal de obediencia para ver hasta dónde estos hijos míos de corazón obedecen a los mandatos que yo estoy colocando. Y entonces el enemigo viene y aprovecha esta señal de obediencia que Dios les dio para él dañar lo que el Señor estaba construyendo. Ustedes noten aquí lo que dice Génesis 3, 1 al 24. No vamos a leer todo, solo vamos a leer los versículos que tienen que ver con la intervención del enemigo en esta tierra para que viniera ese conflicto para acá. Dice el versículo 4 de Génesis que la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. El Señor le había dicho: si tú comes de esto vas a morir. El diablo le lleva la contraria a Dios y le dice a Eva: no vas a morir, ustedes no morirán, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y noten lo que le dice: seréis como Dios. Así como vimos que él quiso ser igual a Dios, ahora está colocando en Eva ese mismo sentir que él tuvo por orgullo y que lo llevó al fracaso. Ahora él quiere sembrar esa misma actitud, ese mismo pensamiento en Eva de querer actuar como si pudiera ella llegar a ser como Dios. Entonces, en eso va consistiendo el engaño, va consistiendo el origen del mal en esta tierra. Noten entonces que dice allí: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí venía la tentación del diablo, pero la mujer estaba diciendo: el árbol es bueno para comer y es agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, dándole la razón al diablo. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que vemos entonces la respuesta. En qué dice ahí consistió, cómo llegó el conflicto aquí a la tierra. Llegó por la desobediencia de Adán y Eva, que cayeron bajo la maldad y el engaño de Satanás. Así que tristemente ese conflicto cósmico que había comenzado en el cielo, Eva
y Adán les dio cabida para que entrara este conflicto aquí en la tierra. Y ahora estamos nosotros en medio de ese gran conflicto porque el ser humano desobedeció. Así, de ahí en adelante, somos nosotros, desobedientes. El Señor nos dice una cosa, nosotros hacemos otra. Nosotros, en lugar de buscar a Dios, buscamos las cosas del enemigo. En lugar de cuidar y ser obedientes en los mandatos de Dios, nosotros ni tomamos tiempo siquiera cuáles son los mandatos, los mandamientos que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Así está el mundo al revés, porque la mayoría del ser humano está siguiendo la misma orientación, los consejos y toda aquella clase de maldad que el enemigo introdujo aquí en esta tierra. Allí está. Entonces, el conflicto llegó aquí por la desobediencia de Adán y Eva. Vamos con la pregunta número 7 para que vayamos avanzando. Son 8 preguntas en esta lección. Dice la número 7. ¿Qué indujo a Eva a desobedecer? ¿Qué fue lo que a ella le llama la atención para dar un paso a la desobediencia? Y parte de eso lo leímos. Vamos a leer en Génesis 3, 4 al 6. Vamos a leer el versículo 4 que dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está. Dijimos hace un rato que ella siguió con el engaño, la trampa que el diablo le estaba colocando. Versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué indujo a desobedecer? Pues ella deseó también ser como Dios. Qué tragedia la de nosotros mismos, que nosotros somos inconformes. El Señor nos bendice, el Señor nos cuida, nos protege, nos da lo que necesitamos. Pero el orgullo comienza a hacer trabajo dañino en el corazón y ustedes notan que en Eva comenzó a surgir también la idea de ser como Dios. Y usted dirá, pero eso fue a Eva, nosotros no. No, mis queridos. Nosotros muchas veces tomamos decisiones que le competen a Dios. Nosotros muchas veces actuamos en contra de Dios. Es fácil pensar en Eva que desobedeció, en Adán que desobedeció, pero cuando nos miramos a nosotros pasamos muchos días desobedeciendo a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó en la palabra de Dios qué es lo que Él quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Él quiere que tú le obedezcas? ¿Cómo es que hay que vivir? ¿Cómo es que se tiene que vivir en esta tierra? El ser humano tiene un estilo de vida y allí está en el manual, en la Santa Biblia. Pero nosotros no, nosotros queremos vivir como yo aprendí, como yo leí, como yo vi en la televisión. Pero lo menos que yo quiero aprender es a vivir como Dios manda. Entonces, hoy en día también estamos cayendo en la misma experiencia trágica de desobediencia que vivió Eva y Adán. Vamos entonces con la última pregunta. ¿Qué quiere hacer Satanás con los seres humanos? Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Miren ustedes, dice que el diablo ha descendido con ira, está molesto. Y además, si usted lee conmigo de 1 Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Noten ustedes, mis queridos amigos y hermanos que nos acompañan, el diablo quiere devorar al ser humano. Esta expresión es de que quiere destruirnos, quiere acabar con nosotros. Por eso es que la respuesta a esta pregunta es que el diablo quiere devorarnos. Muy bien, si nosotros entonces hemos visto
la maldad del enemigo, la maldad del diablo desde que comenzó este gran conflicto en el cielo, que ahora se trasladó a la tierra y que ahora el enemigo quiere destruirnos a nosotros. Porque él sabe que destruyendo a los hijos de Dios le hace daño al Padre Celestial, le hace daño a nuestro Dios. Él sabe que va a ser destruido, ya vimos los textos bíblicos, pero él dice ahora, así como los ángeles que yo tengo me están siguiendo y yo los engañé, también yo quiero que no solamente seamos destruidos nosotros, sino también quiero engañar a los hijos de Dios en esta tierra, para que ellos también mueran conmigo. Quiere devorarnos, dice el texto bíblico. Entonces, ahora, ¿qué debo yo hacer? ¿Qué debo yo hacer? ¿Cuál es el consejo para nosotros? Vamos a mirar. ¿Qué debo hacer? Número 1, Santiago 4:7 dice, someterse a Dios y resistir al diablo y él huirá de nosotros. No tenemos por qué temer, porque con la ayuda de Dios nos sometemos a la voluntad de Dios y el diablo tiene que irse. Otra cosa que yo debo hacer, Efesios 6:11-18, vestirnos con la armadura de Dios, andar protegidos. Esa armadura, ¿cuál es? La palabra de Dios, la fe, la oración, en fin, ahí están los consejos en Efesios capítulo 6. Y por último, ¿qué debo hacer? Debo vencer al enemigo por medio de la sangre de Cristo. Nosotros, mis queridos hermanos, necesitamos escuchar estos consejos. Ya se nos dice lo que debemos hacer, lo que se espera de nosotros. Y por lo tanto, vamos entonces a mirar cuál debiera ser mi decisión esta noche. ¿Cuál es mi resolución? Siendo que soy parte de este gran conflicto entre el bien y el mal, y sabiendo que Satanás quiere, dice allí, que me rebele contra Dios y me quiere destruir, hoy decido apartarme del mal y someterme plenamente a Dios. Apartarse del mal y someterse plenamente a Dios. Qué bonita resolución si usted la toma hoy. Hay demasiada gente mala. Vayamos al lado de Dios. Y algunos te dicen, pero es que yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pero es que no es solamente eso. Es rebelarse contra lo que Dios quiere. Cómo tú vives, cómo tú hablas, cómo tú piensas. Esas son cosas que hay que corregir. Porque a lo mejor la manera en que yo estoy viviendo, la manera en que yo estoy pensando, la manera en que yo hago las cosas, contradicen el deseo de Dios. Y eso es rebeldía. Y me estoy poniendo al lado de Satanás. No es solamente no hacer lo malo. Y no solamente es creer en Dios, porque todo el mundo cree en Dios. El mismo diablo cree en Dios. Es vivir como Dios quiere que vivamos. En este curso vamos a aprender muchas cosas. Y queremos que tú sigas con nosotros, acompañándonos. Así que, mis queridos, la invitación está hecha. Apartémonos del mal. Sometámonos a Dios. Vamos a terminar con una corta oración, no sin antes invitarle para la próxima semana que se conecte cuando estemos ya listos con la lección número 3. Oremos. Señor, queremos despedirnos felices de tu palabra y de tu enseñanza. Ayúdanos a tomar la decisión, como dice aquí, siendo que el enemigo quiere destruirnos, quiere acabar con nosotros. Ayúdanos a apartarnos del mal y ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis queridos, que pasen feliz noche, feliz tarde. Nos vemos la próxima semana y gracias por haber estado con nosotros.